Bombazo tras el GP de Bélgica. Colapinto amaga con irse y Briatore lo detiene, gritando de terror. El drama oculto, como la amenaza de fuga de Franco Colapinto tras el GP de Bélgica, desató una crisis existencial en Alpine y obligó a Flavio Briatore a una intervención épica para salvar el futuro del equipo. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta y a una escudería histórica al borde de una revelación. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Bombazo tras el GP de Bélgica. Colapinto amaga con irse y Briatore lo detiene. El pibe de Pilar, con su decisión, ha desatado un verdadero caos en el paddock, pero también ha abierto los ojos a una realidad que nadie quería ver. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. La noticia estalló en el corazón de Alpine como un trueno inesperado, un rayo en cielo despejado que dejó a todos sin aliento. Franco Colapinto, la joya del equipo, el diamante en bruto que prometía un futuro brillante, meditaba seriamente dar un paso al costado tras el Gran Premio de Bélgica. Sí, ¿cómo lo escuchás? El rumor se expandió de manera vertiginosa por todos los rincones del box y la fábrica, golpeando como una ola de incertidumbre a ingenieros, mecánicos y directivos. Nadie terminaba de entender el detonante exacto, pero todos sentían que el desencanto venía gestándose desde hace tiempo, alimentado por la presión insoportable, las decisiones técnicas discutidas y quizá, una acumulación de pequeñas desilusiones que fueron minando el espíritu. El domingo, que debía ser solo una jornada de análisis y reseteo emocional, se transformó de golpe en un día decisivo para el futuro inmediato de la escudería, un día que nadie olvidará. El sismo interno. Alpine al borde del abismo. El primer gran impacto fue interno y tuvo la intensidad de las crisis genuinas, esas que duelen en el alma. Los técnicos del entorno de Franco no podían evitar miradas de asombro y preocupación. Sabían que el argentino es un piloto temperamental, sí, pero racional, que no da pasos en falso ni cede ante las emociones de un momento. Sin embargo, también conocían su lado humano y sentían el peso de la situación, la carga de la incertidumbre. El miedo a perder a alguien que había revolucionado el ambiente de Alpine, que había inyectado una energía única, era real y por primera vez en mucho tiempo se sentían inseguros frente a lo que podía pasar en las próximas horas. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Mientras la fábrica bullía con susurros y teorías, con el murmullo constante de la preocupación, Colapinto permanecía en silencio, rodeado solo de sus más íntimos. La tensión podía palparse en el aire, mensajes, llamadas, gestos de apoyo y alguna lágrima escapaban entre los miembros más cercanos, los que compartían su angustia. El argentino se mostró sereno, aunque en sus gestos se adivinaba una tormenta interior, un huracán de emociones contenidas. Nadie imaginaba que en medio de esa atmósfera densa, un giro inesperado cambiaría el rumbo del día y quizás, de la historia. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El golpe de timón. Briatore entra en escena. Y aquí es donde todo cambió, donde la trama dio un giro inesperado. La entrada en escena de Flavio Briatore fue tan contundente como inesperada. El veterano directivo, con su estilo único, directo, sin rodeos, decidió no perder tiempo y buscar a Franco personalmente. No hubo discursos largos ni promesas vacías, de esas que se las lleva el viento. Briatore apostó todo a la franqueza, a la verdad. Se sentó frente al piloto y con una mezcla de autoridad y cercanía le dejó claro que la confianza del equipo en él era absoluta, que los errores se asumen en grupo y que Alpine está dispuesto a reconfigurar su proyecto si eso era necesario para que Colapinto se sintiera valorado y escuchado. El diálogo entre Briatore y Colapinto se convirtió rápidamente en el secreto peor guardado del día. Aunque nadie tuvo acceso directo a la charla, las filtraciones no se hicieron esperar, los rumores volaron como reguero de pólvora. Lo único que trascendía era que ambos salieron del encuentro con el rostro más distendido, como si de esa conversación hubiera emergido una especie de pacto no escrito, un acuerdo de caballeros. Para la plantilla de Alpine, ese gesto fue suficiente para recuperar algo de esperanza y volver a confiar en la posibilidad de que Franco diera marcha atrás con su decisión. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. En paralelo, la familia Colapinto seguía el desarrollo minuto a minuto, conteniendo la respiración en cada nuevo mensaje. Para ellos la incertidumbre era doble. El orgullo por la madurez de Franco y el temor a que una decisión drástica pudiera afectar su bienestar personal y profesional, su futuro. Los mensajes de aliento se multiplicaron, cruzando océanos y llegando de hinchas, colegas y referentes del automovilismo, todos con el mismo pedido, que no se apagara la llama del sueño Alpine Colapinto. En la sala de prensa,
El silencio de Alpine se interpretaba como un signo de respeto y de cautela. Los periodistas, hambrientos de detalles, solo podían especular. Algunos afirmaban que Briatore había prometido cambios internos para garantizar la permanencia del argentino. Otros que la decisión aún pendía de un hilo. Pero lo único cierto era que por primera vez en mucho tiempo, Alpine mostraba una imagen de equipo dispuesto a escuchar y a luchar hasta el final por su piloto, por su estrella. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Briatore es el verdadero salvador de Alpine? El clima de alivio. Un equipo que vuelve a creer. La reacción en el taller fue instantánea. Entre los mecánicos y técnicos se respiraba alivio, aunque con una dosis de prudencia. Nadie daba por sentado el desenlace, pero la intervención de Briatore era vista como una muestra de liderazgo y compromiso, pocas veces observada en situaciones similares. Los empleados improvisaron una pequeña muestra de apoyo, dejando mensajes anónimos y gestos simbólicos cerca del box de Franco, recordándole que todo el equipo estaba de su lado, que lo bancaban a muerte. En redes sociales, el movimiento fue explosivo. Los seguidores de Colapinto y Alpine viralizaron mensajes de apoyo, agradecimiento y súplica para que el argentino reconsiderara su decisión. El hashtag #Franco Quédate se apoderó de las tendencias globales mientras fanáticos de todo el mundo compartían videos, fotos y anécdotas que repasaban la huella imborrable del argentino en el equipo. El fervor de la comunidad Racing parecía por momentos tener el poder de inclinar la balanza, de cambiar el destino. Así cerraba un domingo distinto en Alpine, marcado por la incertidumbre, la emoción y la intervención de un líder dispuesto a todo por su piloto estrella. Nadie sabía a ciencia cierta cuál sería la decisión final de Colapinto, pero todos coincidían en que lo ocurrido ese día serviría como punto de inflexión en la historia reciente del equipo. Lo que era seguro es que pase lo que pase, el lazo entre Franco y Alpine había demostrado ser mucho más fuerte de lo que cualquier crisis podía hacer tambalear. La calma aparente que siguió al encuentro entre Briatore y Colapinto era solo superficial. Si bien la tensión inicial se había diluido, el ambiente dentro de Alpine continuaba siendo de máxima alerta. Los pasillos se llenaron de rumores y conversaciones en voz baja, mientras cada integrante del equipo intentaba descifrar las verdaderas intenciones de Franco y medir el alcance de la intervención de su jefe. Las miradas se cruzaban con una mezcla de esperanza y cautela, sabiendo que aunque la amenaza inmediata parecía haber disminuido, todo seguía en vilo, en la cuerda floja. En la zona de ingenieros, los responsables de la estrategia y la evolución técnica discutían sobre los puntos que debían mejorar para satisfacer las exigencias de su piloto estrella. Si queremos que Franco sienta que Alpine es su casa, tenemos que ser los primeros en dar el paso, se escuchaba. El episodio sirvió como catalizador para replantear procesos, detectar errores de comunicación y fortalecer el espíritu de equipo. Incluso algunos veteranos confesaron que no recordaban un momento tan tenso y a la vez tan sincero dentro de la estructura. Mientras tanto, Franco Colapinto se refugiaba en una rutina forzada, intentando encontrar algo de normalidad en medio de la tormenta. Dedicó buena parte de la tarde a caminar por las instalaciones, saludando uno por uno a los técnicos y mecánicos, agradeciendo gestos y palabras. Su humildad fue un bálsamo para los más afectados, quienes se sintieron reconfortados al ver que, pese a todo, el vínculo humano seguía intacto. En cada apretón de manos y en cada mirada se leía la promesa silenciosa de no bajar los brazos. La figura de Briatore, por su parte, se agrandó todavía más ante la plantilla. Muchos, que al principio veían su llegada con recelo, terminaron reconociendo su capacidad para leer el pulso del grupo y tomar las riendas en los momentos más delicados. El italiano recorrió distintos sectores del equipo durante la jornada, intercambiando palabras directas y sin rodeos, transmitiendo la seguridad de quien conoce el valor de retener al talento, pero sobre todo de cuidar el clima de familia que tanto cuesta construir. En la sala de comunicación, el día fue de máximo trabajo. El equipo analizó cada mensaje en redes sociales, respondió a los medios con el máximo tacto y preparó contenidos que mostraran a Alpine como un equipo unido y humano dispuesto a aprender de sus errores. Sabían que la imagen pública sería clave en la reconstrucción de la confianza interna y que nada podía dejarse librado al azar en una jornada donde la emoción superaba a cualquier dato técnico. El círculo íntimo de Colapinto, lejos de aconsejarle un camino específico, optó por el acompañamiento. Amigos y familiares enviaron mensajes de aliento, remarcando su orgullo y recordándole el camino recorrido hasta aquí. Lejos de presionarlo, le transmitieron la certeza de que la decisión debía ser auténtica y pensada desde el corazón. Para ellos, lo fundamental era ver a Franco pleno, convencido y feliz, sin importar dónde siguiera escribiendo su historia. En el comedor de Alpine, la conversación giraba una y otra vez sobre el liderazgo, la importancia de los valores y el precio de la exigencia en la Fórmula 1. Muchos empleados confesaban que nunca antes se habían sentido tan identificados con la situación de un piloto, ni tan partícipes del destino colectivo del equipo.
El caso Colapinto se convirtió en una especie de espejo en el que todos podían mirarse y replantear su propio compromiso y nivel de entrega. La tarde se fue llenando de pequeños gestos de unidad, mensajes escritos a mano, fotos impresas de momentos compartidos y hasta algunos regalos simbólicos. Dejaron claro que pase lo que pase, Franco había dejado una marca imborrable. El propio piloto se mostró emocionado ante las muestras de afecto y aprovechó para devolver cada gesto con palabras de agradecimiento y humildad. La conexión entre piloto y equipo se fortalecía no por la ausencia de problemas, sino por la honestidad con la que los enfrentaban juntos. Las redes sociales, siempre atentas, no tardaron en detectar la atmósfera de reconstrucción y esperanza. Los hashtags cambiaron de tono, pasando del temor a la despedida a la ilusión de un nuevo comienzo. Mensajes de otros pilotos, figuras del deporte y aficionados de todo el mundo llenaban el timeline con palabras de aliento, reflexionando sobre la importancia de cuidar el talento y apostar por la continuidad en momentos de crisis. La noche cerró con una sensación de alivio colectivo, aunque la certeza de que aún quedaba mucho por reconstruir. La intervención de Briatore, la madurez de Colapinto y el apoyo de todo Alpine habían logrado evitar el peor escenario, pero todos sabían que la verdadera batalla era recuperar la confianza y volver a mirar hacia el futuro con ilusión renovada. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta crisis hará a Alpine más fuerte? El legado del domingo, una lección de humanidad y resiliencia. Así terminaba un domingo inolvidable con la promesa silenciosa de que juntos, piloto y equipo, pueden superar cualquier tempestad si hay respeto, diálogo y pasión por lo que hacen. El eco de la intervención de Briatore aún resonaba en cada rincón de Alpine al avanzar la tarde. Ingenieros y mecánicos, todavía afectados por el riesgo de perder a su referente, se mostraban más comprometidos que nunca en su trabajo. Si bien la amenaza de la partida de Colapinto seguía latente, el gesto de Briatore había logrado lo que parecía imposible esa mañana: devolverle a la escudería un clima de confianza y un objetivo común, renovar el pacto interno de no dejar que las adversidades desunan al grupo. El equipo sentía que de algún modo había vuelto a encontrar su rumbo. Mientras tanto, Colapinto atravesaba uno de los días más complejos de su joven carrera. El argentino sentía el peso de todas las miradas, pero también una profunda responsabilidad por el camino que estaba a punto de tomar. Franco no solo pensaba en su futuro personal, sino en el impacto de su decisión sobre las decenas de personas que le habían acompañado, apoyado y enseñado. En la soledad de su espacio repasaba cada palabra de Briatore, evaluando si ese nuevo impulso y esas promesas de cambio eran suficientes para reilusionarse y apostar una vez más por el proyecto Alpine. Los mecánicos, tradicionalmente menos expresivos, decidieron organizar una pequeña reunión improvisada, sin cámaras, ni directivos, ni discursos oficiales. Se limitaron a compartir sus vivencias, anécdotas y hasta algunos errores cometidos junto a Franco. Todos coincidieron en que el piloto argentino había cambiado para siempre la dinámica del box, aportando un aire fresco y una visión diferente sobre lo que significa competir al máximo nivel. Las risas y las lágrimas se mezclaron, reafirmando el deseo colectivo de que Colapinto permaneciera como el corazón de ese grupo. El equipo de comunicación, lejos de relajarse, mantuvo un monitoreo constante de las redes sociales y de los medios. Cada mensaje de aliento era un recordatorio del apoyo popular que tenía el piloto, pero también una advertencia sobre la importancia de gestionar bien los tiempos y las palabras. Los responsables sabían que la historia de Colapinto y Alpine estaba en el centro del debate mundial y que más allá del desenlace, la imagen del equipo dependería de cómo se viviera este momento crítico. En la oficina de recursos humanos, la reflexión era profunda. Se discutía la necesidad de repensar la política de apoyo a los talentos jóvenes y el acompañamiento emocional en momentos de presión máxima. El caso Colapinto sirvió para abrir debate sobre la importancia de crear un ambiente sano, donde la honestidad, el cuidado mutuo y el respeto no fueran solo eslogans, sino una realidad tangible en el día a día de todos. Para la familia Colapinto, el día era una montaña rusa emocional. Orgullo, miedo, alivio y una esperanza renovada se sucedían sin tregua. Los mensajes de Franco eran cortos pero sinceros. Agradecía el apoyo y pedía paciencia, repitiendo que la decisión final sería la más honesta posible, sin traicionar sus principios. Los padres y hermanos lo entendían, convencidos de que sea cual fuera el camino, Franco nunca perdería la esencia que lo convirtió en referente y en orgullo de todos. Los directivos de Alpine, más serenos tras la conversación de Briatore y Franco, aprovecharon la tarde para repasar estrategias. Se plantearon cambios reales en la gestión del equipo y en la atención a sus pilotos. Las promesas de transformación interna ya no eran solo palabras. Todos sabían que la continuidad de Colapinto era la prioridad y que mantenerlo pasaba por hechos concretos y por una revisión sincera de los errores del pasado. En el comedor el ambiente era más distendido. Los empleados charlaban sobre lo ocurrido con cierta perspectiva,
agradecidos de haber vivido un episodio que, aunque doloroso, los hizo repensar la importancia de los vínculos humanos en un entorno competitivo. Algunos se atrevieron a bromear sobre los vaivenes del día, mientras otros compartían mensajes de optimismo, convencidos de que la crisis serviría para fortalecer al equipo y a cada persona que forma parte de la familia Alpine. Las redes seguían siendo el termómetro de la pasión popular. Videos emotivos, montajes, mensajes de expilotos y figuras del automovilismo se sumaban a la marea global de apoyo a Franco. Incluso desde equipos rivales llegaban palabras de respeto y admiración, señal de que la historia superaba el marco deportivo y se convertía en un fenómeno de unidad y empatía, capaz de inspirar a cualquier persona que alguna vez dudó en seguir luchando. Así, mientras el domingo llegaba a su fin, en Alpine reinaba una extraña paz. Nadie sabía con certeza cuál sería el desenlace, pero todos compartían la certeza de que habían vivido una jornada de aprendizaje colectivo. El gesto de Briatore, el temple de Colapinto y la respuesta del grupo habían puesto a prueba la fortaleza de Alpine. Lo que ocurriría después seguiría siendo un misterio. Pero el espíritu de familia Racing, ese que nació y creció con Franco, ya era un legado imposible de romper. La noche de la reflexión, el alma de Alpine en juego. La noche finalmente se instaló sobre la fábrica de Alpine y aunque las luces seguían encendidas en varias oficinas, el bullicio del día comenzaba a transformarse en una calma reflexiva. Todos, desde los altos ejecutivos hasta el personal de limpieza, sentían que ese domingo no había sido uno más. Las conversaciones giraban en torno al futuro de Colapinto y a la inesperada influencia de Briatore, cuya capacidad para dar la cara en los momentos más críticos había sorprendido a propios y extraños. La sensación era la de haber atravesado una tormenta, pero también la de haber sobrevivido gracias a la fuerza colectiva. Franco Colapinto, en el centro de la escena, se tomó un tiempo a solas antes de dar cualquier paso definitivo. Paseó en silencio por los pasillos casi vacíos, repasando en su mente cada conversación y cada mirada recibida a lo largo del día. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Sabía que tenía el apoyo de su entorno familiar, el cariño de la afición y ahora también la promesa renovada de un equipo dispuesto a escucharlo de verdad. Esos factores, que en otro contexto podrían haber pasado desapercibidos, ahora pesaban más que nunca. En el área de recursos humanos, se cerró el día con la elaboración de un informe especial sobre el clima interno. El episodio Colapinto obligó a revisar cada protocolo de acompañamiento y comunicación, y muchos responsables reconocieron que la empatía había sido el valor más necesario y al mismo tiempo el más olvidado en etapas previas. Se prometieron cambios concretos, no solo en beneficio de Franco, sino para todos los que hacen de Alpine un lugar de pertenencia. En el comedor, los últimos empleados en retirarse compartían reflexiones. Algunos reconocían que la intervención de Briatore había sido clave, pero que la verdadera transformación nacería si todo el equipo abrazaba el cambio cultural propuesto. Otros insistían en la importancia de cuidar el talento joven, entendiendo que la Fórmula 1 puede ser un entorno solitario si no se fomenta el espíritu de grupo. La conversación fluía entre risas, confesiones y hasta algunos silencios que lo decían todo. Bombazo tras el GP de Bélgica. Colapinto amaga con irse y Briatore lo detiene, gritando de terror. El drama oculto, como la amenaza de fuga de Franco Colapinto tras el GP de Bélgica, desató una crisis existencial en Alpine y obligó a Flavio Briatore a una intervención épica para salvar el futuro del equipo. Parte 2. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta y a una escudería histórica al borde de una revelación. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Bombazo tras el GP de Bélgica. Colapinto amaga con irse y Briatore lo detiene. El pibe de Pilar, con su decisión, ha desatado un verdadero caos en el paddock, pero también ha abierto los ojos a una realidad que nadie quería ver. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. La noche finalmente se instaló sobre la fábrica de Alpine, y aunque las luces seguían encendidas en varias oficinas, el bullicio del día comenzaba a transformarse en una calma reflexiva. Todos, desde los altos ejecutivos hasta el personal de limpieza, sentían que ese domingo no había sido uno más. Las conversaciones giraban en torno al futuro de Colapinto y a la inesperada influencia de Briatore, cuya capacidad para dar la cara en los momentos más críticos había sorprendido a propios y extraños. La sensación era la de haber atravesado una tormenta, pero también la de haber sobrevivido gracias a la fuerza colectiva. Franco Colapinto, en el centro de la escena, se tomó un tiempo a solas antes de dar cualquier paso definitivo.
Paseó en silencio por los pasillos casi vacíos, repasando en su mente cada conversación y cada mirada recibida a lo largo del día. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Sabía que tenía el apoyo de su entorno familiar, el cariño de la afición y ahora también la promesa renovada de un equipo dispuesto a escucharlo de verdad. Esos factores, que en otro contexto podrían haber pasado desapercibidos, ahora pesaban más que nunca. En el área de recursos humanos, se cerró el día con la elaboración de un informe especial sobre el clima interno. El episodio Colapinto obligó a revisar cada protocolo de acompañamiento y comunicación, y muchos responsables reconocieron que la empatía había sido el valor más necesario y al mismo tiempo el más olvidado en etapas previas. Se prometieron cambios concretos, no solo en beneficio de Franco, sino para todos los que hacen de Alpine un lugar de pertenencia. En el comedor, los últimos empleados en retirarse compartían reflexiones. Algunos reconocían que la intervención de Briatore había sido clave, pero que la verdadera transformación nacería si todo el equipo abrazaba el cambio cultural propuesto. Otros insistían en la importancia de cuidar el talento joven, entendiendo que la Fórmula 1 puede ser un entorno solitario si no se fomenta el espíritu de grupo. La conversación fluía entre risas, confesiones y hasta algunos silencios que lo decían todo. Mientras tanto, en las redes sociales la expectación se mantenía al máximo. Los seguidores de Colapinto creaban cadenas de mensajes pidiendo su continuidad, mientras que los fanáticos de Alpine agradecían públicamente la transparencia con la que se había gestionado la crisis. El hashtag #FrancoQuédate seguía en lo más alto, acompañado de videos de grandes momentos, compilados de frases y montajes que celebraban la conexión única entre el piloto y su escudería. Los mecánicos, al cerrar el box, se dieron cuenta de que, pese al cansancio y el desgaste emocional, se sentían más unidos que nunca. Muchos dejaron mensajes escritos en la puerta del taller para Franco, recordándole que para ellos el verdadero valor de Alpine estaba en la suma de todas las historias compartidas. Sabían que el día había sido un punto de inflexión y que la confianza solo podía construirse sobre la base de la verdad y la entrega total. El departamento de comunicación, agotado pero satisfecho, preparó un resumen del día para los altos directivos. El mensaje central era claro: Alpine había salido fortalecido de la crisis porque había apostado por la autenticidad, sin miedo al error ni a la autocrítica. El equipo había mostrado al mundo que en la Fórmula 1 todavía hay lugar para la humanidad y la lealtad, valores cada vez más escasos en el automovilismo de élite. En el núcleo íntimo de Colapinto, la jornada cerraba con un sentimiento de paz. La familia, después de muchas horas de incertidumbre, sentía que Franco había sido fiel a sí mismo y que, más allá de la decisión que tomara, había dejado una huella imborrable en Alpine. Los mensajes de amigos, colegas y excompañeros de otras categorías confirmaban que la integridad siempre encuentra eco en los corazones correctos. Ya cerca de la medianoche, Briatore decidió dirigirse nuevamente a la plantilla, esta vez con un mensaje breve pero contundente. Hoy demostramos que somos más que una escudería, somos una familia. Pase lo que pase, cada uno de ustedes tiene mi respeto. El aplauso que siguió no fue efusivo, pero sí sincero, y selló la jornada con una promesa tácita de unión y superación. Así se apagaban las luces en Alpine al final del domingo. Lo que empezó como un día marcado por la posibilidad de una despedida terminó convertido en una lección colectiva sobre el valor de escuchar, sostener y no abandonar jamás a quienes hacen grande la pasión Racing. El futuro de Colapinto quedaba en sus manos, pero el corazón de Alpine, al menos por esa noche, latía más fuerte y en sintonía que nunca. El amanecer de una nueva era. La decisión de Colapinto y la reafirmación de Alpine. El lunes amaneció en Enstone con una luz diferente. La tensión de la noche anterior no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una expectación contenida. La decisión de Franco Colapinto era el tema central, el nudo gordiano que todos esperaban desatar. Y cuando llegó el momento, el pibe de Pilar, con la misma serenidad que lo caracteriza en la pista, anunció su continuidad en Alpine. No fue un comunicado grandilocuente, sino un mensaje simple y directo a sus compañeros, a su gente. Me quedo porque creo en este equipo, creo en la noticia. Se dice que esperada por muchos tras la intervención, y esas palabras resonaron como una oleada de alivio y euforia. Los ingenieros y mecánicos, que habían pasado un domingo de angustia, ahora sentían una inyección de energía renovada. Muchos aseguran que la decisión de Franco nos salvó el año, comentaban entre pasillos, con la alegría desbordando en sus voces. La continuidad de Colapinto no era solo la permanencia de un piloto talentoso, era la confirmación de que la apuesta por la humanidad y el diálogo había dado sus frutos, que Alpine había priorizado a la persona sobre el negocio, y eso, familia, es un golazo. Briatore, con una sonrisa apenas perceptible, observaba el panorama. Su jugada maestra había funcionado. La franqueza y el compromiso habían sido las claves para retener a la joya argentina. En las reuniones de dirección,
El ambiente era de celebración, pero también de autocrítica constructiva. Se analizaron los puntos débiles que llevaron a Franco a dudar, y se establecieron planes de acción concretos para fortalecer el apoyo a los pilotos y mejorar la comunicación interna. Esto fue un antes y un después para nuestra forma de trabajar. Se escuchaba en los despachos, con la convicción de que la crisis había sido una oportunidad de crecimiento. La prensa internacional, siempre atenta, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los titulares destacaban la victoria moral de Alpine y la madurez de Colapinto al elegir la continuidad. Analistas de renombre elogiaban la gestión de Briatore y la capacidad del equipo para revertir una situación crítica. La historia de Franco se convertía en un caso de estudio sobre liderazgo y resiliencia en el deporte de élite, un ejemplo a seguir para otras escuderías. Colapinto, el líder silencioso que transforma Alpine. Con la decisión tomada, Franco Colapinto se sumergió de lleno en la rutina de Alpine, pero con una energía renovada y un propósito más claro. Su presencia en la fábrica se hizo aún más palpable. No solo se dedicaba a las sesiones de simulador y a las reuniones técnicas, sino que multiplicaba los encuentros informales con cada miembro del equipo. Se sentaba a charlar con los mecánicos en el box, compartía un café con los ingenieros, preguntaba por las familias de los administrativos. Su humildad y cercanía, que ya eran su sello, se acentuaron, forjando un vínculo inquebrantable con todos. El pibe es un crack, te mira a los ojos y te contagia las ganas, decía un veterano mecánico, reflejando el sentir general. La influencia de Franco iba más allá de sus habilidades al volante, se había convertido en un catalizador de la moral, un líder silencioso que impulsaba a todos a dar lo mejor de sí. En las áreas técnicas, la colaboración se intensificó. Colapinto aportaba feedback valioso, no solo sobre el rendimiento del auto, sino también sobre el ambiente de trabajo, sugiriendo mejoras en la comunicación entre departamentos. Su visión, fresca y sin prejuicios, era un activo invaluable para el desarrollo del monoplaza. El Departamento de Recursos Humanos implementó nuevas iniciativas de bienestar, inspiradas directamente en el caso Colapinto. Se crearon espacios de diálogo abierto, programas de apoyo psicológico y actividades de integración para fortalecer el espíritu de equipo. La idea era que nadie se sintiera solo ante la presión, que todos tuvieran una red de contención. Esto es gracias a Franco. Él nos hizo ver que somos personas antes que empleados, confesaba una responsable de recursos humanos. La afición, por su parte, vivía este renacer con un entusiasmo desbordante. Los mensajes de apoyo a Colapinto se multiplicaban en redes sociales, celebrando su lealtad y su compromiso. Los clubes de fans organizaban eventos para mostrar su gratitud, y la bandera argentina flameaba con más fuerza que nunca en cada circuito. La historia de Franco se convertía en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la pasión y la humanidad pueden prevalecer incluso en el mundo más competitivo. El nuevo Alpine, un legado de humanidad y confianza. El tiempo siguió su curso, y Alpine, fortalecido por la experiencia vivida, comenzó a construir un nuevo legado. La crisis de Bélgica, lejos de hundirlos, los había unido más que nunca. La figura de Franco Colapinto se consolidó como el corazón del equipo, un líder que no solo aportaba velocidad, sino también valores. Su historia, marcada por la duda y la reafirmación, se convirtió en un pilar fundamental de la cultura de Alpine. Los directivos, con Briatore a la cabeza, asumieron el compromiso de mantener la transparencia y el diálogo abierto como pilares de su gestión. Las lecciones aprendidas se tradujeron en cambios estructurales que priorizaban el bienestar de los empleados y el desarrollo integral de los pilotos. Ya no se trata solo de ganar carreras, sino de construir un equipo que inspire, afirmaba un alto ejecutivo. La relación con los patrocinadores también se fortaleció. La autenticidad con la que Alpine había gestionado la crisis de Colapinto generó una imagen de marca más sólida y confiable. Nuevos inversores se acercaron al equipo, atraídos por su compromiso con los valores humanos y su capacidad para superar la adversidad. La historia de Franco se había convertido en un activo invaluable, una prueba de que la pasión y la integridad pueden generar un impacto mucho más allá de la pista. En el paddock, otros equipos observaban con atención la transformación de Alpine. El modelo Colapinto se convertía en un referente, un ejemplo de cómo la gestión de crisis puede derivar en un crecimiento inesperado. La figura del piloto argentino, que había estado al borde de la fuga, ahora era un símbolo de lealtad y compromiso, un faro para las nuevas generaciones. Franco, por su parte, seguía creciendo como piloto y como persona. La experiencia lo había hecho más fuerte, más consciente de su impacto y de su responsabilidad. Sabía que la F1 era un mundo de alta presión, pero ahora contaba con una red de apoyo inquebrantable y con la certeza de estar en el lugar correcto, rodeado de la gente correcta. Su sonrisa, antes un poco tímida, ahora irradiaba la confianza de quien ha superado una prueba de fuego y ha salido victorioso. Así,
Alpine y Franco Colapinto escribían un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1. Un capítulo que no solo hablaba de velocidad y competencia, sino de humanidad, resiliencia y la capacidad de un equipo para reinventarse desde el corazón. Lo que pudo ser el fin, se convirtió en el inicio de una era donde la confianza y la pasión son el verdadero combustible. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo impactará esta nueva fortaleza de Alpine en el campeonato? ¿Será este el inicio de una era de triunfos para Colapinto y su equipo, o una advertencia sobre la constante evolución de la F1, donde cada crisis es una oportunidad disfrazada? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este artículo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad. Nos vemos en la próxima bomba informativa.